Es el mes de la Biblia y el domingo estuvimos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, de la importancia de la palabra de Dios. Y quiero continuar este mensaje hablando sobre la importancia de la palabra de Dios, cómo estar seguro de que la Biblia, esta Biblia que tenemos, es la palabra de Dios. Cómo estar seguros de que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es verdad, santifícalos. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad de Dios para las personas, para todos. Y es interesante en Apocalipsis 22, 18, cómo concluye el mensaje de la Biblia. La conclusión es, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Antes de ir, dijimos que no vamos a poner la Biblia, así que no la pongas, Aaron. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Entonces, abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Todo el mes de septiembre no vamos a poner los versículos acá, sino que les animo a traer su Biblia de papel, no el celular, porque se distraen con el celular. Así que traigan su Biblia. ¿Cuándo tiene una Biblia? Amén. ¿En su casa? Amén. Y si no, ahí venden Biblia, ¿no? ¿Tenemos Biblias? ¿Tenemos Biblias allá atrás? Sí. Si no tenés Biblia, mirá el que tenés al lado. Si no tenés ni Biblia, comprate una Biblia. Sí, comprate una Biblia. ¿Ah? Amén. El tesoro más grande que tenemos, el regalo más grande, si no regalarle una Biblia, sino el regalo más grande que te puedo hacer es darte la palabra de Dios, que la puedas leer, que la puedas entender, ¿no? Apocalipsis 22, 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguno añade o si alguno quita, va a tener consecuencias. Si alguien dice, yo de esto no lo quiero leer, me gustaría arrancar esta hoja, o de este tema no hablamos, de esta parte no me gusta, esta otra parte sí me gusta. Bueno, dice que el que quita, el Señor también lo va a quitar del libro de la vida. El mismo libro de Apocalipsis dice que cuando todas las personas mueran, se van a encontrar con Dios. Y al encontrarse con Dios, al cielo entrarán los que estén escritos en el libro de la vida. La Biblia dice en Apocalipsis que el Señor tiene varios libros. Y algunos de esos libros hablan de nuestro comportamiento, de nuestra familia, pero también de nuestra salvación. Si aceptamos a Cristo, ¿cómo escribimos nuestro nombre? ¿O quién escribe el nombre? Lo escribe Dios, cuando nosotros decidimos creer en Cristo. Pero si quitamos, si no queremos obedecer, el Señor dirá, bueno, yo tampoco tomaré en cuenta tu vida. Y si alguno añadiere, dijere algo más, dice, vendrán consecuencias de enfermedad y de plagas. En Apocalipsis habla de plagas de muerte, de úlceras, de hambre, de destrucción, etcétera, etcétera. Mire qué terrible y qué radical es la palabra. Porque vivimos en un tiempo donde hay guerra contra la palabra. Hay gentes que desprecian la Biblia, otros que distorsionan el mensaje bíblico, otros que hablan lo que les conviene, una gran mayoría que ignoran la palabra, o algunos tratan la Biblia como un libro de matemática, como un libro de biología, como un libro más, como un libro en el cual si quieres lo tomas o si no, no. Algunos dicen que es leyenda y algunos simplemente nunca aprenden o no llegan al conocimiento de la verdad porque ignoran la palabra, porque ignoran el contenido de la palabra de Dios. Pero más allá de todas estas personas, creo yo que los mayores enemigos son los que, conociendo la Biblia, sabiendo que la Biblia es la verdad, sabiendo que la Biblia es la palabra de Dios,
sabiendo que es un libro profundo, sobrenatural, no lo leen, no lo reciben. Algunos que sostienen que la Biblia es inmutable, auténtica, inerrante, infalible, pero no la leen, no leen la palabra, no la llevan a su corazón y se convierten en personas que simplemente son religiosas de escuchar, de oídas, como dijo Job, pero no de ver con sus propios ojos la palabra, no de decir, a ver, la conclusión del pastor con respecto a este tema o su posición bíblica es esta, pero tal vez tú puedas tener otra posición y no lo vas a saber hasta que no la estudies, o tal vez vas a llegar a la misma conclusión del pastor, pero tienes que tomarte el tiempo de leer y de estudiar la palabra. He contado en otras ocasiones la historia de aquel pastor que fue a visitar una familia muy adinerada, estaban en la cena y al final de todo, mientras él compartía la palabra, bueno, se despidió, pero lo que hizo el pastor fue irse, y cuando se va, la gente empezó a hablar más del pastor porque desapareció un cubierto de plata, era una cuchara de plata, y decía, mira, este pastor, el único que había que no era de la familia era el pastor, y no desapareció la cuchara. Y bueno, criticaban al pastor y por tiempo hablaban mal, y cuando el pastor estaba predicando se miraban entre ellos, viste que nos robó la cuchara, y etcétera, etcétera. Pero al tiempo, al año más o menos, a uno de los familiares le dio por abrir la Biblia, y cuando abrió la Biblia se encontró la cuchara. Y entonces le vinieron a decir al pastor, y el pastor dijo, es que yo lo hice a propósito. Quería saber si leían la Biblia o no la leían la Biblia. La cuchara del pastor, ¿ah? Ahí estaba la famosa cuchara, adentro. O la historia de la ancianita que perdió los lentes por un par de meses y no encontraba los lentes y un día los encontró ¿en dónde? Dijo, es verdad. ¿Lees la Biblia? ¿En tu vida hay una constante búsqueda del Señor? Algunos tienen su Biblia y la llevan al trabajo. Yo la llevaba cuando iba a la facultad, era lo primero que ponía adentro, y en el momento del almuerzo abría la palabra de Dios. En algún tiempo que tenía, quería memorizar. Me pasa hasta el día de hoy que empiezo a leer los evangelios, me encantan los evangelios, leo muchísimo los evangelios. Y cuando voy leyendo empiezo a llorar y a ver al Señor. Uno de los grandes desafíos para la iglesia de hoy se llama la teología contemporánea. Es decir, la teología es la ciencia de Dios, que estudia la palabra de Dios, que nos ayuda a entender a Dios. Pero esta teología este libro está de hace 2000 años atrás, se cerró el canon. Pero no es un libro, aunque es antiguo, no es antiguo, sino que es vigente, por eso es sobrenatural. Y tenemos que tratar de hacer una teología que la podamos aplicar al hoy, porque en aquel tiempo eran pescadores, agricultores, hablaban del yugo en cuanto a los animales y un montón de términos que tenían que ver con el sembrar, con el campo. Pero hoy vivimos en la ciudad y tenemos tecnología, internet, pero la palabra de Dios sigue siendo tan vigente. Sus valores, sus palabras, sus consejos siguen siendo tan relevantes para el ser humano, para todas las culturas, porque es que esta es la palabra de Dios. Dios escribió la palabra para los hombres y Él creó a los hombres. ¿Y quién más que el Creador sabe lo que nos pasa? Vos encontrar un gran psicólogo que escribe del alma, de los pensamientos, de las emociones, y estudió tal vez muchísimos años el comportamiento humano, pero no se igualará a la sabiduría que tiene este libro, a la palabra de Dios. No podrá igualarse en lo mínimo. Es de ahí, en realidad, de acá se desprenden un montón de filosofías, un montón de pensamientos. Que dicen, no, lo descubrió tal famoso y los conocemos por los apellidos famosos. Y cuando estudia la Biblia dice, no descubrió nada. Eso está escrito acá desde antes. Y justamente de eso quiero hablar. La palabra de Dios. ¿Por qué creo en la palabra de Dios? En algún momento he hablado algunos puntos de este tema, pero ¿por qué creemos en la palabra? Los que toman nota, en primer lugar, por su exactitud científica. La palabra de Dios, algunos dicen que tiene muchos errores, pero antes de decirlo tendrían que conocer muchísimo de ciencia y también muchísimo de la Biblia.
No podemos decir que tiene errores por decirlo. Tenemos que comprobarlo y tenemos que saber ciencia y también saber Biblia. Porque la Biblia nos fue dada para saber las cosas de Dios, no para descubrir todas las ocurrencias que podamos tener en nuestra mente. El mensaje de la Biblia es la salvación. No es un mensaje, aunque contiene historia y contiene un montón de datos científicos y demás, la Biblia tiene un plan, que es el plan de que el hombre pueda encontrarse con Dios y las consecuencias que tiene ese hombre cuando está lejos de Dios, cuando está independiente de Dios. Así que a veces hay que darle tiempo a los científicos para que comprueben que la palabra es la palabra de Dios. En realidad, algunos quieren meter a Dios en un tubo de ensayo y probar a Dios. ¡Pruébeme a Dios! Pero no te podemos probar a Dios dentro del contexto humano, porque Dios, yo lo insisto siempre, Dios es trascendente. Él es el Dios que va más allá. ¿Y cómo podemos meter a Dios, que es todo espíritu, en un tubo de ensayo para comprobar ideas humanas si Dios es más grande? Amén. Por eso, la Biblia no es un libro de ciencia para que nos informe todo lo que nosotros podamos pensar, pero es un libro de amor, un libro en el cual vemos la misericordia de Dios, vemos la naturaleza humana alejándose de Dios, cerrando su corazón, pero vemos la naturaleza divina. Dios es amor por naturaleza, acercándose y buscando a las personas. En 1861, una academia francesa escribió 51 pruebas irrefutables para ellos en su momento de que la Biblia tenía error. Pero al pasar algunos años, hoy ningún científico serio puede dar firmeza de lo mismo. Todos se fueron cayendo una por una. En cuanto a la cosmología, por ejemplo, sabemos que la Tierra está flotando en el espacio, ¿no? Que está flotando en el espacio. ¿Y cómo se aprendió eso? Por el estudio de otras personas, de otros científicos que empezaron a ver. Porque en la historia de todas las civilizaciones la gente creía un montón de cosas. Creía que la Tierra estaba apoyada en pilares. Esto en los egipcios antiguos, los griegos decían que estaba sobre el Atlas. ¿Se acuerdan del Atlas? ¿No? La imagen del libro ese grandote del Atlas. Bueno, los griegos decían que era un hombre musculoso que tenía apoyada el planeta Tierra en sus hombros. Los hindúes decían que estaba apoyada sobre elefantes, y después del elefante había una tortuga, después de la tortuga una serpiente, y la serpiente estaba en un mar cósmico, y cuando se movían los elefantes habían terremotos. Entonces había toda una mitología, una leyenda, y cada uno pensaba, che, ¿dónde está apoyada la tierra? Pero en Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, aún más que el Génesis, ese libro se escribió más antes aún de Moisés. Job, capítulo 26, el versículo 7, o sea, más de 2000 años antes de Cristo, dice, Él, Dios, extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. ¿En dónde está la tierra? ¿Dónde estamos apoyados? En la nada, ¿no? Hay algunas leyes físicas, como la gravedad y demás, que hacen que todo venga hacia el centro y nos mantengamos y tenga peso, y etcétera. Y ustedes saben un montón, tal vez, de todo esto. Pero cuando estudian los planetas y las galaxias, entonces, ¿dónde está la Tierra? En la nada. Y gira a una velocidad que quiere. Y estamos a la distancia del Sol perfecta. Otros planetas se queman y otros se congelan. Y nosotros estamos en el lugar perfecto a la distancia del Sol. Dios cuelga la Tierra sobre la nada. Mientras que muchas personas decían teorías sobre dónde estaba la Tierra apoyada, la Biblia tenía la razón de miles de años atrás. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice por qué la Biblia sabía antes esto que estaba sobre la nada. Dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Inspirados, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, me parece que mes vamos a ver lo rápido de la Biblia, lo que van de un lado a otro. Tal vez cuando
no sabemos los libros bíblicos y el pastor da un pasaje, recién lo encontramos cuando terminó el culto, ¿no? Si usted todavía no está muy canchero con la Biblia, estudie en casa y acá en la iglesia escriba los pasajes y los lee tranquilo en casa, ¿sí? Porque si esperamos hasta el último a encontrarlo, no llegamos más, ¿no? La profecía fue traída por voluntad de Dios, fue inspirada, no por voluntad humana, sino inspirada, soplada. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. El Espíritu Santo sopló a cada una de las personas, les sopló la palabra para que ellos escribieran. ¿Por qué la Biblia sabe esto? Porque la Biblia es de Dios y Dios fue el que creó. Hoy sabemos que la Tierra era redonda, pero en 1942 le dijeron a Cristóbal Colón, che, cuidado, porque llega un momento donde está la nada misma, donde el océano va a terminar y vos te vas a caer. Y el hombre, bueno, empezó a navegar y bueno, hay un montón de posturas también antiguas sobre esto, pero 750 años antes de Cristo, en el libro de Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y en el griego la palabra círculo es esfera, no es círculo, sino esfera. Él está sentado sobre la esfera de la tierra. Así que, ¿cómo era la tierra? Esférica. 750 años, 800 años antes de Cristo, el profeta Isaías está profetizando. Y después de Cristo, 1000 y algo de años, dicen que Colón descubrió que era redonda. Si la palabra ya se había adelantado hace un montón de tiempo, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el año 150 antes de Cristo, un astrónomo llamado Hiparco contó las estrellas y entonces hizo un montón de dibujos y entonces contó que había 1022 estrellas, ¿no? Se tomó muchísimos años, 1022 estrellas, pero luego Ptolomeo, años después, dijo que Hiparco estaba loco, que no podía ser, que no eran 1022, sino 1026. Descubrió 4 más, ¿no? Dijo, no, este está loco, hay 1026. Pero luego Galileo, en el año 300 después de Cristo, no, más o menos, en el siglo III después de Cristo, él dice, inventa el telescopio y encontró que habían cientos y cientos y millones de estrellas y de galaxias. Y dijo que eran 12 ontrillón. ¿Cuánto es eso? 12 ontrillón. Es más que la arena de todos los mares, de todos los mundos. Ontrillón. No sé si escuchó alguna vez esa palabra. Es infinito. Hay millones y millones y millones de estrellas. Pero Jeremías 33:22, muchísimos años antes de Cristo, la Biblia ya decía, como no puede ser contado el ejército del cielo, que es una metáfora que usa para hablar de las estrellas y las galaxias y demás, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David. No se puede multiplicar, no se puede, enumerar, contar las estrellas, el ejército del cielo. Y después uno sigue pensando en lo que es la biología, porque si hablamos del cuerpo humano, uno dice, fuimos perfectamente hechos. En 1615, William Harvey descubrió que la sangre circulaba por todo el cuerpo y que el corazón bombeaba la sangre. Pero la gente no sabía nada en aquel tiempo. Hoy sabemos que todos los procesos se llevan por la sangre. Por ejemplo, antiguamente a la gente la hacían sangrar para liberarla de enfermedad o para hacerla sanar. Así murió Washington. Pero en Levítico, 1500 años antes de Cristo, capítulo 17, versículo 14, ningún hematólogo puede describir mejor la vida que Levítico 17:14, donde dice, la vida de toda carne es en la sangre. La vida de toda carne es en la sangre. En el siglo XIV murieron 60 millones de personas, escuche bien, 60 millones de personas en Europa
con la peste negra. La peste negra. Todo mundo no sabían qué hacer. Pensaron que la raza humana iba a desaparecer por completo. Y no fueron los científicos que liberaron a la humanidad, sino que fue la iglesia. Un sacerdote que estudiaba la palabra, en Levítico 13:46 leyó: todo el tiempo que la llaga estuviera en él, habla Levítico en el contexto de la lepra, que era contagiosa, será inmundo, impuro, y habitará solo fuera del campamento, será su morada. ¿Saben cuál es ese principio? El famoso principio de la cuarentena. Dios, en el tiempo que estaban en el desierto, que había lepra y demás, Él les dijo: ellos, los que se enferman, tienen que estar solos, será inmundo y tiene que estar solo hasta que sea sanado, se apartará. Y fue así como pudieron ir limpiando y demás sobre el virus de la peste negra. La gente en Levítico y demás, y en el tiempo de la peste negra, no sabían de virus, de microbios. Hoy nosotros sabemos que hay, hasta Efraín dice que hay que lavarse las manos porque hay bichito adentro. No, esos fueron descubrimientos después. Pero la Biblia tiene esa actitud científica. Lo dice muchísimo antes, ¿verdad? Moisés hablaba del principio de la cuarentena. Los santos hombres de Dios fueron inspirados, por eso lo sabían. Hubo un doctor en Viena, Wiener Weiss, que veía que los niños, de cada 6 niños que nacían, uno moría. De cada 6 mujeres embarazadas, morían tanto el bebé como la embarazada. Y se daba cuenta que los doctores iban de la morgue a los partos sin lavarse las manos. Y notó eso, y él empezó a decir: bueno, hay que lavarse las manos. Hoy diríamos, bueno, era un tonto el doctor. Bueno, no estaba todavía estudiado. Y este doctor lo notó. Y el índice de mortandad en la maternidad bajó tremendamente, ¿no? Empezó a verse. Y hoy en día uno ve que hay salas de aislamiento, que hay una limpieza tremenda, que se lavan tomás este instrumento, después te lavas, haces esta operación. O sea, en todo momento por los virus y demás. Pero en número 19:14 dice: esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda, todo lo que esté en ella será inmundo por 7 días. Número 19:19. Y el limpio rociará sobre el inmundo el tercer séptimo día, y cuando haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio de noche. Encuentras aquí agua, tirar las ropas, bañarse, jabón, purificarse, aislarse algunos días, etcétera, etcétera. Y uno puede ver aquí una aplicación tremenda también espiritualmente, porque Dios quiere lavarnos de nuestros pecados para que estemos limpios delante de su presencia, pero también el Señor quiere que tengamos una vida limpia para que podamos ayudar a otros también a purificar, a bendecir su vida. Amén. Diga conmigo: la Biblia es la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es que tiene datos comprobables para que la persona que dice: yo no creo en la palabra. ¿Por qué no la crees? ¿La leíste? ¿La estudiaste? ¿Sabes de cómo la humanidad dice haber descubierto lo que la Biblia descubrió cientos de años atrás? También hay una exactitud histórica, porque por ejemplo en el tiempo de Moisés, nosotros sostenemos que Moisés escribió el Pentateuco, pero algunos historiadores, el doctor Prieto, va a descubrir lo que los científicos negaban. Los científicos decían que en el tiempo de Moisés no había lenguaje, había lenguaje, pero no había escritura. Pero luego este doctor, en medio de una excavación, descubrió el telar molar, que se estudia también en teología, y ahí encontró un montón de tabletas de arcilla y se dio cuenta que cientos de años o siglos de años antes de Moisés mismo, algunas civilizaciones ya tenían escritura en tablas de arcilla.
Así que al principio los escépticos estaban de fiesta y después se les cayó. Por eso uno va viendo que los científicos van descubriendo que le tenemos que dar tiempo a algunos, pero que nosotros como creyentes tenemos que creer a la palabra de Dios. Me acuerdo de una ancianita que decía: pastor, yo creo todo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que un pez se tragó a Jonás, pero también que una ballena tragó a Jonás. Pero yo creería, si la Biblia dice que Jonás se tragó la ballena, y yo también lo creería, ¿no? Pero algunos de nosotros a veces tenemos tantos prejuicios. ¿Será verdad lo que la palabra dice? ¿Será verdad lo que la palabra de Dios nos está enseñando? En el tiempo de Babilonia, la Biblia termina con un rey persa que se llamaba Belsasar, pero los historiadores decían que era imposible porque tenían todas las escrituras de los reyes persas y el rey no se llamaba Belsasar sino Nabonido. Decían no, pero después en excavaciones encontraron un montón otra vez de tablas de arcilla y de escrituras de todos los persas y se dieron cuenta que ellos tenían razón, pero que la Biblia también, porque Nabonido y Belsasar dirigían juntos, gobernaban. Nabonido era el hijo y eran corregentes. Cuando el uno viajaba, el otro se quedaba. Y pudieron decir, la Biblia tiene razón. Y así mismo pasa con todos los pensamientos del arca de Noé, con la cruz, y con cuántas conspiraciones que hay entre un montón de científicos escépticos que encuentras en los canales de History Channel y demás, tratando de desmentir la palabra de Dios. Hace unos días había cruzado un hombre que me decía, no fue en la cruz, y no fue con clavos, y fue, ¿no? Y dice, porque yo veo History Channel. Le digo, ¿por qué no lee mejor la Biblia y se encuentra con el Señor y lee otros datos científicos, que aún hay muy científicos serios que son ateos, pero que no desmienten la palabra de Dios? Diga conmigo, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene exactitud en todo lo que dice. La maravillosa unidad, hemos dicho que 45 autores diferentes, profesiones diferentes. La Biblia tiene un solo mensaje que es la salvación, un héroe que es Jesucristo, un villano que es el diablo. Entre más estudiamos la palabra de Dios, más nos damos cuenta que es un libro divino, cada frase, cada palabra, la simetría, la unidad, las profecías bíblicas. Por lo menos hay 300 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Y algunos de la alta crítica dicen, pero eso fue preparado. Y no podría decir, ¿y cómo se preparó que Jesús, que era de Nazaret, nacería, su papá, su mamá, José y María, de Nazaret, Jesús justo iba a nacer en Belén? El profeta Miqueas dice que nacería en Belén. ¿Pero por qué Jesús nació en Belén? Porque el emperador lo empezó a perseguir justo antes y tuvo que irse con la panza grandota, María, y huir en su burrito y demás, y llegó y no había ni siquiera hotel. ¿Y cómo se pudo profetizar que sería en un pesebre y que sería en Belén? ¿Cómo se pudo arreglar para lo que dice? No, está todo arreglado. Cientos de años atrás, es imposible arreglar 900 años atrás el Salmo 22, que dice que Jesús moriría en la cruz, en una cruz cuando ni siquiera los romanos tenían el imperio y ni siquiera el invento o la tortura, ¿no?, de la cruz existía, y ya se estaba profetizando sobre Jesús el cómo moriría, que ninguno de sus huesos sería quebrantado y demás. La palabra de Dios es inspirada, Las cualidades de la Biblia, sobre todas las edades. Ningún libro ha tenido más oposición que este libro. Hubo un tiempo en Escocia que cuando alguien tenía un libro era digno de muerte, lo torturaban, lo mataban, lo mandaban a la hoguera. Un Juliano, el apóstata, dijo, voy a quemar todos los libros y voy a matar cristianos, y se levantó contra el cristianismo, justo antes de que Roma declarara ser cristianizado, ¿no? Pero al final este mismo hombre dijo, me venciste, oh Galileo, me venciste, oh Galileo.
hablando de Cristo, porque entre más Biblias quemaban, más escrituras salían y más palabras salían. Mis hermanos, la palabra de Dios es verdad. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El cielo y la tierra, ¿qué? Pero las palabras del Señor no pasarán. Ahora, yo le pregunto en todo esto, el apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Es impresionante cómo Dios obra en cada persona. Hay un documental que si tienes para anotar y no lo has visto, se llama La locura de Dios. Habla de un misionero. Es tremendo, lo he visto varias veces y he sido muy quebrantado. La locura de Dios se llama, lo encuentran en YouTube. Y él habla sobre cómo estuvo en algunos países en África, en India, de la iglesia perseguida. Pero a mí lo que me impresiona, más allá del llamado del hombre y de la entereza, de la valentía, de la entrega de Dios, a mí me impresiona cómo cuando alguien escucha el Evangelio, algo tan sencillo, tan ridículo al parecer, puede ser transformado. Como alguien al saber que Cristo murió por él, que derramó su sangre, que Dios le ama, que su vida tiene sentido, como lo que no puede hacer ni la filosofía, ni con las buenas intenciones de un gran consejero, puede lograr lo que la palabra de Dios puede lograr. ¿Saben por qué? Porque esto no es un libro viejo, esto es un libro que tiene vida, es la palabra de Dios. Y cuando alguien lee la palabra de Dios tiene vida. Cuando alguien deja de leer la palabra, empieza a ser ignorante, dice la Biblia el libro de Proverbios. Empieza a moverse en sus experiencias, el empirismo, en sus pensamientos, en lo que hacen los demás, y nos olvidamos del Señor. Cuando nos olvidamos de la palabra, nos chocamos, las familias se rompen, los matrimonios se desunen, los chicos tratan de buscar los estereotipos de la belleza, la gente corre hacia el materialismo, algunos caen en diferentes adicciones pecaminosas, porque simplemente dejamos de leer la palabra. Un día, yo le he contado en otras ocasiones, entrando a un pabellón, a una cárcel, un padre que venía a la iglesia me pedía, pastor, venga a visitar a mi hijo a la cárcel. Así que un sábado fuimos acá, a la de Francia, Avenida Francia y la jefatura, ¿no? Estábamos haciendo la fila y él llevaba su Biblia y me dice, pastor, yo me doy cuenta que todos los problemas que hemos tenido es porque yo no conocía esta palabra. Me acuerdo de aquel rey que tenía un lío bárbaro, pero una noche no pudo dormir y él, al no poder dormir, preguntó si habían libros y el profeta le sacó los libros y él leyó y dijo, claro, nos está yendo mal, a la nación entera le va mal porque no leímos la Biblia, porque no leímos el rollo, porque no nos damos cuenta. Cuando tú tiras en tu casa pan rallado, ¿qué pasa? Vienen afuera de tu casa, ¿no? Vienen las palomitas, los pajaritos. Pero si tiras aserrín, ¿qué pasa? No pasa nada. No busquen qué va a pasar. No pasa nada. Hay un dicho que dice, no confundas aserrín con pan rallado. ¿Han escuchado ese dicho? ¿O no lo han escuchado? Mira que te da al lado, diga, no confundas aserrín con pan rallado. La palabra de Dios para algunos es aserrín, pero para otros es alimento. El profeta Jeremías dijo, fue más dulce que la miel, comí tus palabras. El Salmo 119 es una poesía del alfabeto hebreo, todo el alfabeto, las primeras letras del alfabeto, no, el nombre de cada una de las letras del alfabeto hebreo, se tomó David el tiempo. Cada porción, cada párrafo viene, ¿no?, capitulado por las letras del alfabeto y escribe 180 y algo versículos, todo hablando de la palabra de Dios.
los estatutos, los preceptos, los testimonios, los consejos, tu palabra y todos los sinónimos que usa para hablar cómo esta palabra tiene que traspasarlos. Ya estoy terminando, pero quiero que reflexione conmigo lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra, y es de memoria para algunos que les gusta memorizar, ¿no? Porque la palabra es como espada de dos filos, ¿sí? A mí ya se me olvidó el versículo. Que penetra, no me acuerdo cómo empieza bien, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe cuál es el peligro que te puede pasar? Que vengas a la iglesia y te duermas. ¿Cuántos están dormidos? ¿Sabes? Mira el que tiene al lado. Que te duerma. Qué aburridor este pastor, ¿no? Cuando lees la palabra. Lo peor que te puede pasar es que vayas a tu casa y no leas la Biblia. Que todos los días veas videos, GIF, Reel, en Instagram, ¿cómo se llama? Reel. ¿Y en el Facebook? Bueno, también Reel. Bueno, todo eso, videíto, que te van comiendo la cabeza y vos decís, ¿y qué hay en la palabra de Dios? ¿Tú quieres algo más estimulante y motivador y desafiante? Lee la Biblia. Acá habla un Dios que te saca el temor, que te echa fuera la enfermedad, que te da un sentido. Hoy escuchaba un podcast que hablaba del significado de la vida y me gustaba porque todo a través de la palabra de Dios. ¿Cómo le encuentras el significado? Tu vida tiene sentido, aunque estés solo, aunque estés sola, aunque te haya ido mal, aunque no tengas la plata que tiene el otro. Hay un sentido más grande porque en la palabra de Dios te dice de dónde vienes, quién eres, a dónde vas, por qué estás vivo, para qué trabajas. No eres una marmota para hacer todo y olvidarte de la vida y no tener sentido. La vida tiene un significado. ¿Cuál es el significado de tu vida? ¿Qué significa tu vida? ¿Cuál es la misión que tienes? Nosotros en la iglesia lo hablamos como llamado y la gente está buscando un llamado, pero en realidad es entender el qué quiere Dios conmigo, el por qué estoy aquí, por qué has venido a la iglesia. Porque todo tiene que tener un pensamiento. No es venir a la iglesia porque hay culto. Yo vengo a la iglesia porque tengo que adorar al Señor y glorificarlo. Y al mismo tiempo tengo que seguir creciendo. Tengo que bendecir a mi hermano, me uno con mi familia. Tiene tanto sentido levantar las manos, tanto sentido tomar nota, tanto sentido orar con los ojos cerrados o abiertos, pero que tenga un sentido el por qué lo cierras, el por qué lo abres, el por qué lees, el por qué levantas las manos, el por qué le cantas a Dios, el por qué hacemos misiones. Y esa curiosidad que nos lleva a estudiar la palabra de Dios, nos lleva a descubrir a Dios, no como una religión que seguimos lo que nos dicen que sigas, que no te hace pensar, porque tal vez nos convertimos en personas pasivas, que no pensamos. Entonces seguimos al pastor y el pastor la erró y entonces la erramos todos. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de leer, de tener una Biblia y de pensar. Y el Dios nuestro no es el Dios del Papa o del sacerdote o del rabino o del pastor. Es el Dios de cada uno. Es el Dios que está buscando que tú lo descubras de manera personal. Ahí cantamos la canción Sublime Gracia del Señor. Un hermoso himno que a un pecador fui ciego, mas hoy veo, perdido, mas he sido hallado. Sublime gracia. Y mientras cantaba, pensaba, si la cantamos por cantar, ¿no? Porque la palabra nosotros soy yo y son los demás, pero los demás también son yo. Es decir, que a veces decimos nosotros, pero pensando en los demás y no en el yo, no en el mí, en que la palabra de Dios es personal, en que el encontrarnos con las heridas de Jesús, no es que el otro se encontró, que yo me encontré con las heridas de Jesús, que yo causé con mi pecado, que yo me encuentro con el rostro del Señor. Y a eso quiere Dios en tu vida,
No que sigas a un pastor, a un líder, a una religión, que lo sigas a Jesús, el cual es personal. Y cuando un día, hace años atrás, después de ir mucho tiempo a la iglesia, yo entendí esto que les estoy diciendo, empecé a derramar mis lágrimas una y otra vez y a darme cuenta cuán legalista y religioso era y a darme cuenta cómo seguía a mi mamá y a mi papá, pero no conocía al Dios mío y los testimonios que contaba era lo que Dios hizo en mi papá y mi mamá. Pero ¿qué hizo en ti Dios? ¿Qué hizo en ti? Y tomamos testimonio de prestado, pero nuestro Dios es un Dios que nos ama, que conoce nuestro nombre. Amén. Que conoce tu historia, que va a tu trabajo, a tu empresa, a tu negocio, por más chiquito y feo que sea, que va a tu casa, así no haya piso y esté de tierra, así tengas sábanas rotas. Dios conoce tu casa, Dios conoce tu vida, Él conoce tu historia y le importa. Él es un Dios personal. Este es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la humanidad solamente, es el Dios nuestro, es el Dios mío. Y hasta que no lo hagamos a Dios personal, hasta que no abramos la Biblia y empecemos a leer y a vernos nosotros ahí adentro y a ver y cambiar el nombre de Zaqueo por el nuestro y cambiar el nombre de Nicodemo por el nuestro y cambiar el nombre de Pedro por el nombre nuestro y de Pablo y de Jeremías y de Juan por el nombre nuestro, hasta que no lo veamos a Dios y la palabra sea un espejo que cuando Santiago me dice de la lengua, yo vea mi propia lengua, de la familia de Abraham, diga, mira qué interesante, qué novela, está buenísimo para hacer una novela, y la hicieron la novela, pero hasta que no digamos, esto no es una novela. Los mismos problemas que tenía Jacob, los mismos problemas que tenía Rebeca, que tenía Isaac, son los mismos problemas que vemos en la familia. El uno quería un hijo, el otro quería el otro hijo, no tenían diálogo, los hermanos se odiaban, el uno era un personaje y la mamá lo apoyaba, y hasta que no empieces a ver que también en tu casa se apaña, que algunos son caprichosos, otros hacen berrinche, que tú no te ocupas, que es la palabra de Dios que produce vida en nosotros. Y aquí están las escrituras más profundas de tu alma, las escrituras más profundas de tu ser. Y hoy el Señor me decía, Carlos, tienen que ser atravesados por la palabra de Dios. Y qué lindo sería el avivamiento del tiempo de Esdras. ¿Sabe cuál fue el avivamiento del tiempo de Esdras? Fue de la lectura de la palabra. ¿Cómo fue el avivamiento de Esdras? Bueno, hace siglos atrás de Jonathan Edwards. El avivamiento fue cuando leían la Biblia y le ponían sentido a la palabra, la interpretaban. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Te pregunto, amada iglesia, este libro que ha sido protegido milagrosamente, ¿cuánto creen que es la palabra de Dios? Hoy he dicho, dejé algunas evidencias bíblicas, históricas, científicas, literarias, biológicas, etcétera, etcétera, de por qué yo creo en la Biblia. Pero hay cientos de razones, diga conmigo, cientos de razones por qué creer en la Biblia. Hay una película de un hombre escéptico, ateo, que era un investigador, y entonces investigó para querer dar un montón de razones por las que las personas no tenían que creer en la Biblia. Y entonces empezó a investigar, entre más investigaba, terminó convirtiéndose. Y terminó declarando, esto es un libro tremendo, es la palabra de Dios. Amén. No puede ser que todos se hayan puesto de acuerdo para mentir. En diferentes años, en diferentes tiempos, todos sosteniendo la misma mentira, es imposible, y encontró fuentes primarias y demás. Y podríamos decir que hay gente que puede vivir con una mentira, pero gente morir por una mentira. No, yo no voy a morir con una mentira, voy a decir la verdad, porque si no me van a cortar la cabeza. Aquí encontramos, si fuera mentira, aquí encontramos mártires que murieron por una supuesta mentira, porque no era mentira, porque era verdad. Y en el siglo I encontramos miles y miles, cientos de miles de personas que mueren por la palabra de Dios, porque era verdad.
¿Cuánto memorizan la palabra de Dios? 900 años antes de Cristo, Salmo 8, lo aprendimos con mis hijos este último mes. Cuando veo los cielos sobre de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, dice David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Mire el argumento de David. ¿Qué ve David? Los cielos, las estrellas, la luna. Y dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y para que lo visites, para que vengas. Lo hiciste poco menor que los ángeles, la teología de ángeles, ¿no? Poco menor que los ángeles. Pero pusiste sobre él gloria y honra. ¿Cómo se ve usted? ¿Se ve como Dios dice que eres? ¿Sabe que Dios dice? Yo puse sobre usted honra y gloria. Usted es amado. Usted es perfecto para Dios. Es hecho por Él. Es especial para Él. Pusiste sobre Él, sobre mí. Yo hablo con mis hijos y después ahora estamos charlando, después de memorizarlo. ¿Viste? Dios puso honra y gloria sobre nosotros. Amén. Todo lo pusiste debajo de sus manos, dice. Lo hiciste señorear, dice, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ya habla de los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Y te puedes quedar a meditar. Señor, si nosotros somos la nada de la nada, la tierra en el universo es nada de nada, es chiquitita en la nada. Si el planeta Tierra es nada, ¿qué somos nosotros? Yo, usted, ¿quién es usted? Pero Dios dice, yo te amo y pongo mi espíritu sobre tu vida y te doy valor. Amén. Y empiezas a encontrar el significado de la vida. El Señor me dijo un día leyendo Isaías, naciones he dado por ti. Y yo no podía entender la palabra y seguí leyendo ahí el profeta y decía que reedificarán muros. Y cuando uno estudia la palabra uno entiende algo que se llama el contexto inmediato y el contexto remoto, que es entender a quién le está hablando directamente. Pero cómo es este libro tan divino que sigue hablándole a todos los que creen, a todos los que dicen, che, esto le habló Isaías, pero a mí también me habló, esto es para mí. Yo le cambio el nombre de Isaías y le pongo Carlos Rendón. Y entonces el Señor en oración me mostraba el pasaje y me quebrantaba, y el Señor me mostraba cuánto valor tengo y cuán importante soy para Él. Amén. Antes lo era solamente para mi mamá, ahora lo soy para mí, para Dios. La palabra de Dios. No puedes llegar a tu casa esta noche y no leer la Biblia. No puedes levantarte en la mañana y no leer la Biblia. Cómprate una y llévala al trabajo. En el momento del almuerzo abrí tu Biblia, lee la que Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar. Toma unos mates con tu familia y abrí la Biblia. Dios te quiere hablar con las historias. Amén. Cierra tus ojos y dile gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Jesús, por tu palabra que me alimenta. Gracias, Jesús, porque yo estoy aquí por tu amor. Yo quiero conocer tu palabra más. Señor, pero yo oro con todo mi corazón en esta hora. Oro con todo mi corazón para que mis hermanos amen tu palabra. Te ruego que aprendamos a amar tu palabra. Nunca estarás tan fortalecido si no te alimentas de la palabra como un recién nacido que tiene deseo por tomar la leche de su mamá, por ser amamantado. Que la palabra sea nuestro alimento. Hay tantas preguntas. El significado de la vida está en la palabra de Dios. Hay tantas cuestiones en tu vida emocional, familiar, y es porque no has leído la palabra. Señor, produce amor por la palabra, amor por tu palabra, que pueda entenderla, que pueda estudiarla,
que pueda profundizarla. Vamos, hermano, pídele a Dios un momento, que se alumbren tus ojos para que veas lo que Dios te está diciendo, porque Dios habla claramente en las profecías, habla claramente en las crónicas, en los reyes, habla claramente en las poesías bíblicas, nos habla claramente a través de su Hijo, habiendo hablado de muchas maneras. Nos dio a Jesús, y Jesús habló tan claramente sobre la raíz del alma, del corazón. Señor, tu palabra, tal vez estás esperando un toque mágico para que todo cambie, pero mi hermano, no hay nada mágico. Él quiere tu corazón, Él quiere que entiendas cuál es el comportamiento que debes cambiar. Él no quiere sacarte y darte todas las cosas porque sí. Él quiere que aprendas por qué las vas a recibir, por qué tienes que cambiar. Ese por qué está ahí en la palabra. Entre más lees la palabra, más conoces a Dios, más lo conoces a Él. Entre más lees la palabra, más te das cuenta cuánto te ama Dios. Entre más estudias su palabra, más sabio te haces. Aprenderá el sencillo y se hará sabio. Se hará sabio, aleluya. Los simples aprenderán sabiduría. No importa si no has tenido una educación formal, si no llegaste a un terciario y demás, no importa. Lo que importa es que si amas la palabra, serás más sabio que alguien que está en la NASA, porque la sabiduría de Dios es perfecta, es eterna. Aleluya. Señor, yo ruego en esta hora, me uno en oración, rogándote que cada uno de los presentes pueda saber, oh Dios, como tu palabra quiere alimentarlos, que tu palabra les quiere ser como una miel, Señor, para su alma, ese bálsamo del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a tomar un tiempo para orar unos por otros. Si te volteas con que tienes atrás tuyo, le das la mano solamente de a dos, dale las dos manos a esa persona y vamos a orar al Señor. El Señor sabe que necesitas conocer más la palabra. El Señor sabe que necesitas en tu corazón llenarte de la palabra de Dios. El Señor sabe cómo se siente esa persona. No esperes a que alguien te busque. Tú sal de tu lugar y ve a buscar a alguien. Pero el Señor quiere hoy llenarte del Espíritu. Él te llena del Espíritu. Él te llena del Espíritu. Oremos, que el Señor fortalezca a ese hermano, a esa hermana. No sé cómo pueda estar, pero el Señor, dile Dios que haya hambre por la palabra en casa, que haya hambre en mi vida por la palabra, en mi familia, que volvamos a las Escrituras, que se alumbre el entendimiento para comprender la profundidad de la sabiduría divina, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que no busquemos consejos humanos, que busquemos el consejo divino, el consejo de Dios, el consejo de Jesús. Tu presencia. Hermano, pídele a Dios que la palabra traspase nuestro corazón, que la palabra sea como una espada, que quede grabada, que quede tatuada en el corazón, que la palabra de Dios se haga carne, no sea un libro más. Cambie nuestra vida, cambie nuestra manera de hablar, cambie nuestra manera de pensar. Cambia, Señor, por tu palabra, nuestra manera de comportarnos, de vivir, de enseñar. Oh, Señor, el apóstol Pablo tenía un montón de carreras, un montón de capacidades, y él dijo: yo tomo todo por basura
para ganar la palabra, para ganar el Evangelio, para hablar de Cristo. Ninguna sabiduría la asumió más que la palabra de Dios. Dile: Dios, hazme una persona de la palabra, una persona que entiende, que estudia, que ama tu palabra. Aleluya. Clama a Dios. Clama a Dios, dile: Señor, que podamos obedecer tu palabra. Obedecer tu palabra, obedecer tu palabra. Saca la vanidad, saca el orgullo, saca todo materialismo, saca toda apariencia. Obedecer tu palabra. Si es una madre la que tienes de la mano, dile: Señor, que esta madre pueda ponerle los límites a su niño, a su niña, que pueda ocuparse de enseñarle la palabra, de escucharle, que se ocupe este padre más de él, de ese niño, de esa niña, que de sus propios problemas, que se encuentre con Dios. Oh Señor, tu palabra le enseña a ser mamá, le enseña a ser papá, le enseña a ser esposo, le enseña a ser siervo. Que tu palabra le abra la mente para que encuentre el significado de su vida, su propósito, su llamado. Sea tu palabra, oh Dios, que le convenza del pecado, que le convenza del odio, de la maldad, del pasado. Tu palabra se haga luz. Oh Rabba Yeshia. Clama al Señor. Hay algo tremendo que Dios renueva a ese hombre, a esa mujer. Una convicción. Las palabras de Dios, no las palabras del diablo. Las palabras de Dios. Dile: Señor, saca las mentiras del diablo que él escucha. Saca las voces del diablo que está escuchando. Saca las filosofías de esta tierra, de este sistema que me perturban, que nos perturban. Arráncalas en el nombre de Jesús. Que sean las palabras de Dios que son vivas, que son verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Oh, la vida, cuando te alimenta de su palabra, y vida y sanidad. Es medicina a los huesos. Oh, se sano, se sana. Oh, por la palabra de Dios, porque la crees, porque la vives. Sé limpio, se limpia. Oh, tu vida tenga un sentido. El sentido sea porque la palabra se hizo carne adentro de tu corazón. Está viva. Porque la sabiduría con la que vives, con la que enseñas, es la sabiduría de Dios en ti. Tu sabiduría en nosotros, tu palabra. Que no hablemos por experiencia, que no aconsejemos por lo vivido, que no hablemos por lo que nos parece, que hablemos tu palabra, que aconsejemos con tu palabra, que enseñemos con tu palabra. Oh Dios, que podamos, Señor, tener el lenguaje bíblico. Una iglesia avivada, Señor, porque lleva el mensaje sano, el mensaje puro, porque lee su Biblia. Oh, tu palabra en mi corazón, tu palabra en mi mente, tu palabra en mi vida. Aleluya, aleluya, aleluya. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor que te llena. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, oro por cada persona y te pido que lo abraces con tu amor, que le llenes de tu amor, que la convicción de leer la Biblia, de tener conciencia del valor que tienen tus palabras, venga sobre cada uno. Tu palabra, Señor, alimente a cada vida, y el deseo de conocer tu palabra se despierte. Un deseo profundo por estudiar las Escrituras, un deseo profundo por amar las Escrituras. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la gloria. Aleluya. Abraza a tu hermano que tienes al lado. Abrazalo, abrazalo. Decile:
La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es tu alimento, la palabra de Dios. Él prometió y Él lo cumple, lo que dice es la verdad. No le creas a lo que dice el diablo, créele a lo que dice la palabra. Mi casa y yo serviremos a Dios. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Él es mi Dios, nunca estaré solo. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Oh, eres amado, eres amada. No temas. Las palabras sean sobre mi mente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tus palabras en mi mente, tus palabras en mi corazón, tus palabras en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga. Que la palabra de Dios dirija toda tu vida, toda tu existencia. Dios te bendiga. Un abrazo.